¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo. Regresamos después del parón del verano para seguir generando cultura en torno a la salud de nuestra boca, recordándoles que la salud en general empieza por la cavidad bucal y que es muy importante tener la mejor información. Y gracias a la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y la Osteointegración, contamos siempre en este espacio con los mejores profesionales para preguntarles cuestiones relacionadas con la salud de nuestra boca. Hoy vamos a hablar del presente, pero también lo vamos a hacer del futuro, de las nuevas terapias que los profesionales de la salud están gestionando hoy en día pues para ayudarnos. Sabemos que la periodontitis sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes, una de las más silenciosas también. Y afortunadamente la ciencia y la innovación están dando pasos muy importantes en este sentido para poder ayudarnos. De todo ello hablaremos en los próximos minutos, pero antes yo les recuerdo que ustedes pueden suscribirse, formar parte de esta comunidad que es Cuida tus encías, suscribiéndose al newsletter. Acerquen si les parece el móvil o acercar el móvil y escanear este código QR si tenéis interés en recibir todas las informaciones que se van generando en la página web de cuidatusencías.es, incluidos estos directos que hacemos, para que esa información llegue directamente a vuestro correo electrónico. Si os interesa, ya os digo, escanear un sencillo gesto y tenéis la mejor información en vuestras manos, la información más contrastada, la información que nos dan los profesionales sanitarios. Hacemos una pequeña pausa y enseguida saludamos a nuestros invitados en este primer Cuida tus encías después del verano. Pues es un placer saludar a nuestros dos invitados en la tarde de hoy. Empiezo por Fernando, que está en la parte de arriba. Fernando Luengo, periodoncista, dentista, muy buenas tardes. Bienvenido a Cuida tus encías una vez más. Buenos días, Ángel. Una vez más, un placer estar con vosotros. Gracias por atender una vez más la llamada de la Fundación SEPA de este proyecto Cuida tus encías y también está por primera vez con nosotros y así le damos la bienvenida oficial y con todo el pompo a Vanessa Ruiz, que también es periodoncista, dentista. Vanessa, bienvenida a Cuida tus encías y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme en este espacio. Un placer estar aquí. Vamos a poner, si os parece, en primer lugar en contexto a nuestros espectadores sobre la situación actual. Fernando, ¿cómo definirías el estado actual de las enfermedades periodontales y bucales más comunes hoy en día? Bueno, yo creo que lo primero es resaltar que la periodontitis sigue siendo una de las patologías crónicas más prevalentes en nuestro país. Es algo, digamos, bastante impactante, ¿no? Como algo no tan conocido a nivel general en la población, pues supone una de las patologías crónicas más prevalentes, ¿no? Digamos que en sus diferentes formas afecta aproximadamente a la mitad de los adultos del país, ¿no? Y en su forma más severa, pues está estimado que es como un 10, un 15% de la población. Vanessa, ¿por qué está ocurriendo esto? Bien, pues porque nuestros pacientes o la población en general tienen un riesgo genético, obviamente, y eso no significa que tengan que desarrollar la enfermedad, pero sí que es verdad que si la población general acudiese más al dentista, a los especialistas, se cepillasen correctamente los dientes, limitaran otros factores de riesgo, uno muy importante de ellos como por ejemplo el tabaquismo, probablemente esta prevalencia bajaría mucho. Y aquí pues está nuestro papel en intentar prevenir estas enfermedades y en detenerlas una vez ya están pues instauradas en la cavidad oral de nuestros pacientes. Porque Fernando, dime. Sí, no, iba a decir que el gran problema es que es una patología silenciosa, ¿no? Como llamo yo muchas veces. O sea, es decir, es algo que está aquí, que se va instaurando, que va progresando lentamente y que en las fases más iniciales no duele, ¿no? Entonces, lo normal, desgraciadamente, en gran parte de la población es acudir al dentista cuando te duele algo, no para revisar si te pasa algo, ¿no? Entonces, hace que el diagnóstico llegue tarde en muchos casos. Y bueno, pues esto lo convierte en un reto de salud pública realmente. Vanessa. El simple gesto de hacer como mínimo
una visita al año al dentista o al periodoncista o a un higienista ya puede reducir drásticamente la prevalencia de esta enfermedad en la población general. Es por eso que siempre estamos animando a los pacientes y a la población a que vengan para intentar identificar en los estadios iniciales, porque entonces es muy fácil solucionar esta enfermedad tan Sí, sí. silenciosa, como bien dice Fernando. Y Ah, no solo periodontales, también enfermedades periimplantarias, que cada vez hay más por pacientes que supuesto. llevan implantes y cada vez vemos un aumento, pues obviamente al haber más implantes en la población, pues más posibilidades de que haya problemas. Y luego, pues el impacto de las caries, ¿no? Que obviamente pues sigue siendo muy elevado en la población. Vanessa, esta es la fotografía real que habéis plasmado fenomenalmente los dos, pero si nos vamos un poquito más a la clínica, al tratamiento, en ese sentido, ¿qué limitaciones tenéis hoy los periodoncistas, los ortodoncistas a la hora de poner en marcha esos tratamientos? Claro, en relación a los tratamientos periodontales, que son los que detienen pues, la progresión de esta enfermedad, el resultado puede ser muy bueno en esos estadios iniciales. Ahora bien, cuando ya estamos en etapas más moderadas o severas, tenemos que tener en cuenta que los tratamientos de limpiezas, que es el tratamiento de limpieza profunda, por debajo de las encías, más habitual, pues a partir de cierta profundidad, un tratamiento sencillo, sin cirugía, sin levantar las encías, pues puede no eliminar completamente los factores que están produciendo, los factores de riesgo de esta enfermedad. Y por otra parte, ya cuando vamos a terapias algo más complejas, como son todo el abanico de cirugías que podemos ofrecer, pues en cirugías de regeneración periodontal para regenerar el soporte que hemos perdido en los dientes, pues generalmente regeneramos parcialmente. Eso quiere decir que mejoramos mucho el pronóstico de esos dientes, pero no regeneramos completamente, que es la idea que un paciente, cuando viene a demandar uno de estos tratamientos o se les presenta, tiene la idea. Y en otras cirugías también, por ejemplo, cubrimiento radicular, es decir, regenerar encías para cubrir las raíces, pues también tenemos muchas limitaciones y conforme va avanzando esa pérdida de hueso, pues los resultados en términos de lo que los pacientes entienden, cubrimiento de encías, por ejemplo, pues es más limitado, es menor. No es que no sea bueno el resultado, pero nos limita. Por lo tanto, es muy interesante hacer estas visitas y tratar sobre todo al inicio, porque luego cuando ya está más avanzado, no es que nos sirva de nada, pero detenemos la progresión, pero ya no podemos solucionar muchos defectos funcionales y estéticos, sobre todo. Fernando. Sí, es que lo ha explicado perfectamente Vanessa, ¿no? Es que los tratamientos tradicionales, además ella lo ha dicho ahora muy bien, es principalmente poner un freno, ¿no? Es decir, hacer un control de infección, decir, oye, vamos a parar esta evolución, vamos a frenar y luego vamos a ver cuánto podemos recuperar de ese soporte perdido, ¿no? Pero claro, eso va a ser más o menos complicado en función de la severidad en la que llegue el paciente. Y luego también va a ser más o menos definitivo en función de la adherencia del paciente a los protocolos de higiene oral, de mantenimiento. Es decir, no es solo, bueno, voy al dentista y que me lo solucione, sino que una vez que consigues o bien frenar y recuperar ese soporte perdido, luego esto hay que mantenerlo. Si no, igual que se ha perdido una vez, se volverá a perder una segunda vez, ¿no? Control de factores de riesgo, diabetes, tabaco, todo esto los pacientes hay que involucrarles en parte de ese tratamiento para que esas limitaciones, que es un poco contestando a la pregunta que tú planteabas, pues sean las menores posibles, ¿no? Que obviamente pues están ahí. Es que la clave siempre va a ser el mantenimiento. Les ayudamos a llegar, pero son enfermedades, como bien ha dicho Fernando también, que de alguna manera son crónicas y necesitan ese mantenimiento. Para poder mantener el resultado, siempre les hago el símil a los pacientes. Si uno hace dieta porque tiene sobrepeso o tiene ya otras enfermedades asociadas a ese sobrepeso y baja, luego hay que mantenerse. Porque luego hay que mantenerse, pues en la enfermedad periodontal es lo mismo. Uno pues, puede llegar a curarse, a estabilizarse, a recuperar tejidos perdidos, a cubrir raíces que están expuestas en la cavidad oral, pero luego la faena es mantenerse haciendo visitas al dentista, teniendo muy buena higiene oral en casa y lo que dice Fernando, manteniendo a raya esos factores de riesgo.
Hoy el título del programa es Terapias Innovadoras. En estos primeros minutos del programa nos habéis hecho una fotografía fantástica, insisto, de cuál es la realidad de la salud bucodental en nuestro país y también de cuál es el papel que tenemos que jugar nosotros como pacientes. Pero, ¿qué herramientas tenéis o qué terapias tenéis innovadoras los profesionales de la salud bucodental, Fernando? Bueno, esto innovador lo puedes ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que podemos hablar de dos enfoques o dos puntos de vista diferentes. Por un lado, podemos hablar de terapias innovadoras en cuanto a aquellas que superan ese enfoque meramente mecánico de eliminación de placa, ¿no? Y de cálculo, pues a nivel tecnológico, el uso de láseres, de biomateriales, terapias celulares, conseguir corregir la inflamación, fármacos que puedan ayudar en esta ayuda. Y luego, por otro lado, digamos que una de las terapias que no es innovadora a nivel tecnológico, pero que sí que creo que es muy innovadora a nivel médico, que se está instaurando en toda la medicina, es ese enfoque personalizado del paciente, ¿no? Es decir, dejar de ver a todos los pacientes de forma igual y empezar a personalizar todos los tratamientos en función un poco de cómo es ese paciente, no solo físicamente, sino genéticamente, cómo responde a los tratamientos, cómo de hábil es. Dice, hay un montón de elementos que dejamos de ver al paciente como paciente y empezamos a verlo como persona, por decirlo así, ¿no? Y tenemos que intentar, pues, adaptarnos un poco porque no todos los pacientes son iguales. Medicina de precisión, ¿eh, Vanessa? Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que todos estos avances, innovaciones, pues están revolucionando el campo periodontal, sobre todo, como ha dicho Fernando, pues la medicina personalizada, ¿no? Basada en la genética, en esos test genéticos que tenemos, microbiológicos. Esto está revolucionando nuestro campo, aparte de otros avances que ya tenemos más instaurados, como por ejemplo, pues los láseres, el uso de factores de crecimiento, probióticos, biomateriales cada vez pues mucho mejores, con muchísima más literatura y ciencia detrás y por supuesto, como no, las técnicas de mínima invasión que son desde luego el presente. No solamente el diseño de las técnicas para que sean, bueno, que generen menos molestias a los pacientes, sino también gracias a la industria tenemos pues mejor instrumental quirúrgico, usamos lupas, microscopios. Bueno, es decir, que hay una gran revolución en este aspecto. Vanessa, permitidme, y ya que estás tú en el uso de la palabra y has mencionado el láser, que vayamos desarrollando algunas de ellas. ¿Qué evidencia científica, ya que hablas de ella, existe con respecto a la terapia del láser en periodoncia? ¿Qué debemos de Sí, saber los pacientes de esta innovación? sí, sí. A mí me encanta el tema de láser, desde luego. Fue el tema central de mi tesis doctoral y estoy encantada que me hagas esta pregunta. Pues podríamos decir que debemos dividir aquí dos grandes bloques. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, es decir, las limpiezas profundas, aquí la evidencia podemos decir que todavía es mixta, es decir, que los láseres van a actuar pues ayudando como un complemento al tratamiento convencional. Sí que ya las últimas publicaciones en láser de diodo, que nos están hablando de terapia fotodinámica antimicrobiana, pues ya van apuntando a una superioridad. Y con el láser de Herbio, que es un láser muy polivalente, también va dirigido a eso, cambiando la última modificación de protocolos nos dice eso, que incluso desepitelizando, mejorando con el uso del láser de Herbio, podemos incluso regenerar tejidos. Este sería el primer bloque, que ya digo que la evidencia es mixta y aquí lo tenemos que utilizar como complemento. Sin embargo, cuando ya saltamos al campo quirúrgico, aquí ya hay una clara superioridad porque muchos tratamientos láser quirúrgicos, el láser ya se convierte hoy en día en algo que podríamos definir como el patrón de oro, el gold estándar. Es decir, para una melanosis gingival, que significa que los pacientes tienen unas manchas muy oscuras, pues es una herramienta rápida, eficaz para hacer biopsias. También es rapidísimo para hacer tratamiento de frenillos, sean labiales, linguales, para tratar hemangiomas, esas manchas vasculares
que podemos encontrar en labios, en mucosa oral, es que ya no pensamos en hacer cirugía convencional, con puntos, etcétera. Aquí el uso de la tecnología láser pues disminuye mucho pues la necesidad de poner anestesia, mejora muchísimo, coagulan ellos, es decir, que trabajamos en un campo exangüe, la cicatrización es más rápida, además los láseres nos ofrecen una función que es la fotobiomodulación y bueno, es un global de ventajas que según qué indicaciones, caballo ganador, hoy en día ya podemos decir que es la tecnología láser. Fernando, no sé si quieres No añadir tengo algo mucho más. más que no Completamente, puedo ¿no? añadir mucho más, porque con una experta en láser como Vanessa, tampoco tengo mucho más que añadir, que ella puede ser, pues, seguramente la persona o de las que más sabe de este país del uso de la odontología, ¿no? Pero simplemente resaltar sobre todo la polivalencia, ¿no?, que tienen los láseres, como estaba explicando ella. Es decir, que muchas veces enfocamos en el campo periodontal si es un sustituto o si es un complemento para el tratamiento periodontal. Y ahí la evidencia científica, pues obviamente es un poco ambigua, pero es verdad que es un aparato que es súper polivalente para un montón de tratamientos que en el día a día, como decía Vanessa, pues pueden suponer un poco más de traumatismo a los pacientes y sin embargo con el láser se solucionan mucho más fácil, ¿no? Sí. Antes hablábamos de la medicina de precisión. Vanessa, el láser, si algo tiene, es eso, ¿no? Gran precisión, gran precisión. La verdad que para corte, en cirugía, en hacer incisiones es muy preciso porque tenemos que tener en cuenta que utilizamos unas fibras ópticas que son diminutas. Y luego, por ejemplo, en odontología, cuando se hace el tratamiento de una cavidad, es que la luz láser es que sale por una fibra óptica tan pequeña que realmente puede remover simplemente esa pequeña lesión y ser muy mínimamente invasivo. Y muchas veces sin necesidad de utilizar anestesia, que a los pacientes sí, desafortunadamente los pinchazos les molestan, les dan miedo, es lo que más miedo da de todo el tratamiento que hacemos. Entonces yo creo que la tecnología láser a fecha de hoy con la revolución que hay gracias a la industria nos aporta muchísimas ventajas, Sí. muchísimas. Nos quedamos con eso. Vamos a seguir con el repaso, Vanessa. Fernando, me gustaría preguntarte por las terapias regenerativas. Que nos expliques un poco en qué consiste cuando hablamos de que se usan biomateriales o proteínas derivadas del esmalte. ¿Qué imagen podemos hacernos de esta herramienta que tenéis ahora mismo también los sanitarios? Yo creo, a ver, realmente las proteínas derivadas del esmalte llevan muchos años. Te diría que llevan prácticamente 30 años en el mercado, ¿no? Eh, pero es verdad que quizá el acceso de la población a las redes sociales, a más información, pues empiezan a conocer un montón de tecnologías, ¿no?, que ya existe y también hay otra serie de tecnologías, pues biomateriales, injertos, membranas, que van evolucionando, ¿no? Y digamos que todo este conjunto de proteínas derivadas del esmalte, injertos óseos, membranas, pues han revolucionado y siguen revolucionando pues la terapéutica periodontal, ¿no? La gran ventaja de las proteínas derivadas del esmalte es que son capaces de regenerar ese tejido de inserción perdido, es decir, el diente que se une al diente, el diente que se une al hueso mediante un ligamento, ¿no? Cuando tú lo que quieres es no solo formar hueso, sino volver a formar ese ligamento que lo une al diente. Esto para que nos entienda el público general que nos está escuchando. Pues las proteínas derivadas del esmalte hacen eso, estimulan la formación de ese nuevo ligamento periodontal para no solamente formar hueso, sino formar ese ligamento que lo vuelva a unir, que lo vuelva a insertar, ¿no? Independientemente de todo esto, lo que sí que tiene que entender el paciente muchas veces es que estamos en manos de la morfología del defecto. Es decir, por mucho que evolucionen ciertas terapéuticas, otras muchas se ven muy limitadas por cómo hemos perdido ese hueso, por decirlo de una forma más sencilla. Si hemos perdido el hueso de una forma en la que todo es muy retentivo, pues cuando nosotros coloquemos ahí todos esos biomateriales, ese efecto bañera nos va a ayudar a mantener todo ahí. Si nosotros hemos perdido el hueso de una forma muy plana, muy generalizada, en la que no hay ese efecto bañera, ese efecto retentivo, pues es mucho más complicado conseguir regenerar el tejido, ¿no? Por mucho que haya una mega evolución de biomateriales, a día de hoy es verdad que en muchas ocasiones nos vemos en manos de cómo es el defecto, esa configuración.
O sea, volvemos a hablar de la importancia de seguir cuidándonos nosotros, más allá de que tengáis terapias Exacto. innovadoras, ¿no? Exacto, porque aquí yo lo único que añadiría a todo lo que ha dicho Fernando es que uno de los factores también clave o grupo de factores es el paciente. Que el paciente no fume también, que el Ujú. paciente no esté súper estresado, que el paciente se limpie, que el paciente venga a las visitas de mantenimiento. Es decir, hay un grupo de factores relativos al cumplimiento del paciente que son primordiales, porque si no estas técnicas no funcionan. Es decir, nosotros podemos ayudar al paciente si el paciente nos ayuda a nosotros. Entonces, eligiendo bien el Totalmente. defecto, eso funciona. Si el paciente luego no se cuida, por muy buen defecto que hayamos tratado, que sea muy predecible en esa morfología que explicaba Fernando, no va a funcionar. Entonces es cuando vienen los fracasos. Por lo tanto, hay que cuidarse mucho. Ese es el mensaje, que los pacientes han de cuidarse mucho cuando hacemos este tipo de técnicas regenerativas. Ujú. Fernando, ¿querías añadir algo más? No, la verdad Ah, que es te que había lo ha sentido y explicado, o digo, sea, lo ha completado perfectamente. O sea, no puedo vale, añadir mucho más porque realmente lo ha explicado estupendamente. pues si os parece, hablamos de otra terapia que hemos metido dentro de este saco de terapias innovadoras, que son los probióticos orales. ¿Nos podéis explicar qué son y si realmente ayudan en este concepto de la prevención de la que estábamos hablando? ¿Qué papel juegan y qué debemos saber? Bien, pues los probióticos, la verdad es que aún estamos en fases de estudio con ellos, pero hoy en día se sabe muchísimo más, obviamente, que hace 20 años, como en todo. Podemos decir que algunos probióticos, que son microorganismos, como por ejemplo el Lactobacillus reuteri, lo que van a hacer es que van a disminuir el reencuentro de patógenos que producen la enfermedad periodontal. Es decir, lo que hacen de alguna manera es equilibrar la flora que tenemos dentro de la cavidad oral. Y eso ayuda, a su vez, de forma indirecta, a que se disminuya la inflamación que podemos tener gingival, es decir, en las encías. También mejora la respuesta inmunitaria local, por lo tanto, mejora la defensa natural del paciente y son muy efectivos cuando los combinamos, es decir, no sirven como tratamiento único per se para el tratamiento de las enfermedades periodontales, pero como complemento en fases iniciales del tratamiento y en las fases de mantenimiento, ese famoso mantenimiento del que vamos hablando a lo largo de esta sesión, pues nos van a ayudar muchísimo como complemento. Es decir, que es una muy buena ayuda a nuestros tratamientos. Fernando. Sí, esto es una gran pregunta que haces tú, pero que es que nos hacen los pacientes todos los días, ¿no? Oye, esto de los probióticos que está leyendo, bueno, pues a los pacientes yo lo que les explico es que lo ha explicado muy bien ahora Vanessa, ¿no? El, el gran problema de la periodontal es cuando se produce ese desequilibrio de bacterias en la boca, porque todos tenemos bacterias en la boca, ¿no? Es decir, tener la boca libre de bacterias es imposible. Entonces, asociamos la palabra bacteria a algo malísimo, infeccioso, pero es imposible no tener bacterias en la boca, ¿no? Eh, lo que buscamos es que haya un equilibrio entre esas bacterias. Entonces, la gran ventaja de los probióticos es que ayudan a mantener ese equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, se produce esa disbiosis o desequilibrio, pues es cuando empiezan los problemas de inflamación y aparecen los problemas periodontales. Vanessa lo ha explicado muy bien, ¿no? No solo ayudan a mantener este equilibrio, sino que en terapias iniciales, pues también como sustituto, pues parece que ayudan mucho como de forma coadyuvante, no como de forma unitaria, a la terapia convencional, ¿no? La investigación es prometedora. Digamos que a corto plazo, ahora mismo todavía es, o es limitado, ¿no? Lo que tenemos a nivel científico, pero supongo que será cuestión de años, o sea, de tener un poquito más de evolución, de ver estudios a largo plazo. Lo que el paciente quizá tiene que entender es que no va a ser tan fácil como tomarse una pastillita y a curarse la boca. Eso no va a ocurrir. Ojalá. Que hay algo más, que hay algo más, ¿no, Juanito? Sí, será algo más como mantenimiento que como tratamiento, quizá. Ujú. Vuelvo a la tecnología. Hemos hablado antes del láser. A mí me gustaría preguntaros por estas tecnologías
que están ahora mismo en boca de todos. Hablo de la inteligencia artificial, hablo de la impresión 3D, de los escaneos intraorales. Tenéis ahora mejor tecnología, yo creo que nunca. ¿Cómo se está aplicando? ¿Cuáles son un poquito las ventajas para vuestro día a día y que al final eso repercute también en nuestro beneficio como pacientes? Pues bueno, la verdad es que si tomo la palabra, Sí, sí. pues hay una gran revolución. Es decir, la odontología ha cambiado radicalmente. Yo acabé la carrera hace ya casi 25 años y bueno, en el mundo, por ejemplo, de la implantología ha habido una revolución increíble, increíble. Hoy en día tenemos inteligencia artificial, es decir, son programas que gracias a algoritmos, nos permiten detectar caries, pérdida de hueso y patrones de riesgo. Luego también tenemos esos escáneres intraorales, que es tomar una medida, pero digital, del paciente sin necesidad de ir con esas pastas molestas. Y la ventaja es que son toma de medidas muy rápido una vez estás entrenado y además no molesta al paciente y es muy preciso. Luego también tenemos tomografías tridimensionales, es decir, radiografías que nos dan el volumen del hueso que tiene el paciente, de los tejidos. Y gracias a la fusión de estas dos últimas, es decir, en los escáneres intraorales con estas tomografías, pues podemos hacer una planificación de los pacientes y simular de alguna manera con el ordenador cómo va a ser nuestra cirugía de rehabilitación en implantes. Luego, además, tenemos impresoras 3D, es decir, en la misma clínica podemos imprimir una férula quirúrgica o incluso una prótesis, sea provisional o definitiva para el paciente. Bueno, hay una gran revolución y es que ha cambiado tantísimo. También puedo decir que como profesora universitaria esto ya ha llegado a otro nivel. Antes hacíamos prácticas en pacientes, hoy en día, y en modelos, ¿no? Antes de ir a los pacientes. Hoy en día continuamos en pacientes en las universidades, pero incluso ya adaptamos simuladores hápticos. Es decir, que tenemos unos dispositivos, unas máquinas y nuestros alumnos pueden probar como en 3 dimensiones hacer los tratamientos, ya sean unos tratamientos tipo o unos personalizados, pues lo que vamos a hacer en los pacientes y se aprende con toda esta revolución tecnológica muchísimo. Es decir, que tanto a nivel de universidades como a nivel de trabajo en clínica ha habido una revolución impresionante, impresionante. Ha cambiado muchísimo la vida porque somos más rápidos, más precisos y sobre todo que nos centramos en el paciente, somos menos invasivos. Sí, Sí, Muchos sí. beneficios, Fernando. sí, es que realmente, como decía Vanessa, una de las grandes ventajas en cuanto por ejemplo, los escáneres intraorales es que tú antes tomabas esas impresiones con esas pastas, ¿no? Siliconas, alginatos, cuando tenías que hacer un tratamiento de algo, ¿no? Nosotros, digamos, ya por sistema, una primera visita a un paciente, ya escaneo, porque me supone 2, 3 minutos y tengo una representación en 3 dimensiones de cómo es ese paciente. Si luego a eso le sumas las radiografías que haga el paciente, los periodontogramas, tal, yo veo al paciente un rato, pero cuando ese paciente se marcha, yo luego soy capaz de sentarme delante de un ordenador y estar un buen rato analizando detalladamente todos esos detalles a nivel radiográfico, a nivel de escáner intraoral. Es decir, puedo seguir analizando al paciente sin que el paciente esté conmigo, ¿no? Y que quizá esa es la mayor innovación que hay ahora mismo. Es decir, que tú puedes venir, Ángel, a la clínica, te puedo tomar una serie de registros y te puedes marchar y yo te puedo seguir haciendo un análisis, un estudio. Con inteligencia artificial, como decía Vanessa, podemos ver problemas, pues yo qué sé, detectar pérdida ósea de radiografías, detectar caries. Somos capaces de planificar todos los tratamientos. Es decir, yo mediante software de diseño o con inteligencia artificial puedo planificarte un tratamiento, por ejemplo, de implantes, puedo operarte virtualmente como si fuera un videojuego. Entonces, yo les explico a todos mis pacientes que se someten, por ejemplo, en nuestra consulta a estudios o a tratamientos con implantes, todos, se les hace previamente un estudio en los cuales yo les opero virtualmente antes de operar al paciente. Entonces, digamos que ese videojuego en el cual yo planifico todo me hace ser mucho más preciso porque luego cuando llego a la cirugía ya sé lo que me voy a encontrar porque ya no, digamos que Has he entrenado. indagado, ¿no?
Claro. Y luego, pues esto, decía Vanessa, el tema de poder imprimirte las células 3D o encargarlas. Si no tienes una impresora, pues te las encargas a un laboratorio que seguro que ellos ya tienen la impresora 3D, ¿no? Digamos que poder transmitir lo que tú has planificado, que hasta hace poco luego lo tenías que reproducir a mano, pues ahora reproduzco exactamente lo que yo he planificado. Esto es como pensar dónde voy a poner un cuadro y luego tienes que decir, vale, pues quiero que el cuadro me quede justo ahí. Pues tienes que ir a mano, ¿no? Pues ahora ya te imprimes unas guías para que tú sepas exactamente que el cuadro donde tú lo has medido es donde va a quedar. No sé, es una pasada. La evolución no sé hasta qué límite va a llegar, porque es que cada año siguen sacando más evoluciones y más evoluciones. Y la accesibilidad que tiene el dentista general a todos estos medios, pues cada vez es mayor. Digamos que hasta hace unos años, pues tener unas impresoras 3D y unos escáneres en tu consulta suponía una inversión muy, 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 muy grande. Y ahora, pues cada vez estos tratamientos, perdón, estos accesorios, pues se van pudiendo adquirir de una forma un poquito menos, menos dolorosa para el bolsillo. Y Más esto competitivos los sí precios nos hace para... ser, es que todo esto nos hace ser mejores profesionales al fin y al cabo. Es decir, Sí, todo esto sí. repercute en el paciente porque, bueno, pues no te encuentras sorpresas, pero es que a nosotros también nos hace ser mucho mejor profesional. O sea, yo me considero que hago tratamientos mucho mejores ahora con toda esta tecnología que lo que hacía hace 7, 8 o 10 años, ¿no? En la consulta. Imagino que te pasa lo mismo a ti, Vanessa. Exactamente lo mismo. De hecho, muchas veces me planteo cómo lo hacían antes. Digo, ¿cómo lo hacían? Si es que eran héroes, Sí, porque sí, es decir, hoy en día lo ves tan claro todo con todas estas tecnologías, tú operas virtualmente al paciente, es decir, tú te vas de la clínica y en tu casa abres el ordenador y manejas todos esos datos. Yo no me llevo sorpresas generalmente, es decir, es que ya lo has visto en casa, lo totalmente. has mirado, sabes exactamente lo que tienes que hacer y además luego además, tienes unas férrulas quirúrgicas que has diseñado que te guían y es que es tan predecible todo, ha cambiado tanto que digo, eran héroes, antes eran héroes Y de porque sensibilizar tenían, al paciente. Es decir, si ¿eh? ves algo que no te esperabas, se lo avisas al paciente. Oye, mira, que estaba haciendo la planificación y vamos a tener que regenerar aquí, o lo que yo pensaba que no era posible es posible, o al revés, pensé que te iba a poder hacer esto, pero no te puedo hacer porque pasa no sé cuánto. Exacto, Es decir, exacto. A poder mí avisar al ayer me paciente. pasó, sí, sí, avisas al paciente, es eso. A mí ayer me pasó un caso muy sencillo, un incisivo central por fractura. Venga, vamos a hacer una extracción, un implante y carga inmediata. Pues te pones a mirar, que es como un tratamiento hoy en día estándar, te pones a analizar previamente y tú ya sabes que ahí no vas a poder hacer una carga inmediata Claro, por el motivo que sea, porque igual te estás anclando en 2 milímetros en vez de muchos más y dices, no me la voy a jugar aquí para que luego no me haga igual tal. Entonces yo ya le digo al prostodoncista, vamos a hacer otro tipo de provisional y se lo avisas al paciente y no hay sorpresas, haces el claro, tiempo de tratamiento exacto. porque tú ya has hecho la faena en casa y no te Ujú. llevas ningún tipo de sorpresa y eso es una gran revolución. Sí, Sí, son sí, tratamientos más rápidos de sillón, luego implican muchas sí. horas de ordenador, ¿eh? Eso Pero sí, eso sí, es eso verdad sí, hay que mucha faena que no se ve, ¿verdad, eso no se ve, no Fernando? se ve. Son muchas horas delante del ordenador. Primero para Sí, aprender a manejar todo y segundo para luego pues, sentarte a planificar un tratamiento lleva mucho tiempo. Pero efectivamente luego al paciente en vez de estar con el X tiempo, pues estás la mitad, ¿no? Estamos hablando con Fernando Luengo y con Vanessa Ruiz sobre las terapias innovadoras que ellos tienen y que nos aplican a los pacientes, evidentemente. Nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una de la que me gustaría hablar concretamente, que es de las terapias con células madre, ¿no? El concepto de células madre como que lo tenemos muy asumido como sociedad desde hace bastantes años, pero me gustaría saber exactamente cómo lo aplicáis y qué utilidad se le da cuando hablamos de la salud bucodental. Entiendo que por regeneraciones óseas o de las encías, ¿no? Gingival. Fernando, Vanessa. Mira, te voy a contestar muy rápido. Todavía no lo aplicamos. O sea, la investigación es súper bestia y hay un montón de estudios, pero que a nivel humano pues todavía están en fases iniciales, ¿no? Y hay resultados que son alentadores, ¿no? Pero todavía, digamos, el uso rutinario de células madre para utilizar en humanos, pues exacto. digamos que no es tan sencillo de momento como nos gustaría. Entonces, ¿en qué Sí, punto nos encontramos? Pues en un punto inicial, experimental,
todavía hay que ver exactamente cómo se modulan todas estas células, cómo funcionan, para poder crear protocolos estandarizados que funcionen, ¿no? Que todavía pues, no lo tenemos. O sea, seguramente sea el futuro. Yo no sé si veré ese futuro. Quiero decir que espero que sí, porque el ritmo que Sí, funciona todo. pues yo creo que Sí, sí, yo creo que sí. sí. No, y me considero Yo creo joven, ¿eh? Quiero decir que lo que no sé es, digamos, al ritmo al que va a ir esto como para que sí. nosotros podamos aplicarlo de forma rutinaria. Pero está claro que Ujú. el día que se logren estos protocolos, habremos dado un paso adelante increíble, ¿no? Sí, yo aquí añadiría, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Es decir, en el sentido que lo que entendemos de tratamiento de células madre a nivel de poder sacar y purificar las células madre que podamos encontrar en encía o en una pulpa de un diente. Sacamos un cordal, una muela del juicio y poder cultivar eso para luego utilizar dentro de la cavidad oral. Entonces, eso es lo que está en fase preclínica o de clínica, incluso inicial. Sin embargo, el concepto células madre per se ya existe en medicina, Sí, por sí, totalmente. ejemplo, pero ya es sacar esas células madre no para cultivarlas, sino sacarlas, por ejemplo, directamente del hueso de la cresta ilíaca, a nivel de la cadera. Entonces, eso sí que ya está publicado. Yo, por ejemplo, en el equipo que trabajo en Tecnon de 2012 tenemos operar una mandíbula de un tumor con una incisión mínimamente invasiva y bueno, con células madre que me acuerdo, yo estaba en quirófano, las sacaron de la cadera. Pero eso ya implica ir a otras zonas quirúrgicas, ser algo más agresivos para poder recolectarlas. La idea de poder cultivarlas es el gran, ¿no? el gran eslabón que tenemos que superar con toda la investigación que está habiendo actualmente. Y yo también quiero transmitir a la audiencia que muchas veces se confunde el término células madre con factores de crecimiento, que son dos cosas diferentes. Los factores de crecimiento, me gustaría resaltar que esos son concentrados plaquetarios y los obtenemos con una punción que hacemos para hacer como una extracción de sangre. Eso está muy investigado, lo utilizamos de manera rutinaria en las clínicas dentales y ya hay muchísima evidencia. Es decir, ya es un tratamiento que realmente se ofrece en muchísimas clínicas dentales. Porque yo quería recalcar esto, porque muchas veces vienen los pacientes y dicen, me han dicho que me vas a utilizar células madre. No, eso no, porque no vamos a ir a la cadera. Te voy a coger una vena de aquí del brazo y te voy a hacer sacar sangre como cuando se hace una analítica y voy a utilizar factores de crecimiento. Lo de las células madre yo creo que lo veremos pronto. Eso espero. Pues mira, este momento de la conversación me lleva a pediros una última o plantearos una última cuestión para ir terminando. Desde vuestro punto de vista y mirando un poco al futuro con toda la información que vosotros tenéis, ¿qué innovación creéis que va a ser la más disruptiva en la lucha contra enfermedades como la caries, la periodontitis o otras enfermedades bucales? Fernando, Vanessa. Bueno, si queréis yo os comento. Empieza tú, Vanessa. Yo creo, Perdona. Sí, dime, dime. empieza. No. Vale. No, Fernando, te cedo la palabra. No, por favor. O sea, quiero decir, es que creo que el campo, a ver, muchas veces todavía no sabemos lo que se va a descubrir, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que lo más importante, si me preguntas a mí, qué es si tú pudieras elegir algo de aquí a 10, 15 años para revolucionar la periodoncia, digo yo, me encantaría que todos mis pacientes vinieran a sus revisiones y a sus mantenimientos y que la palabra prevención estuviera inculcada desde los colegios, ¿no? O sea, yo para mí eso sería lo más dentro de luego todas las terapias posibles celulares, regenerativas, de biomateriales que podamos desarrollar. Esto es una Bueno, opinión personal. sí, eso, la verdad es que eso es un gesto súper sencillo que si educamos a los pacientes, pues y que hagan ese gesto de saber que una vez al año se tienen que visitar en el dentista, hombre,
o ir a los mantenimientos, eso cambia radicalmente esa educación. Yo estoy de acuerdo. Yo también querría añadir que yo creo que el futuro es la medicina personalizada, es decir, esa combinación de genética, de microbiología, es decir, de esos test que podemos identificar también factores de riesgo y junto con las terapias de regeneración, esas células madre de las que hablábamos, biomateriales, concentrados plaquetarios, yo creo que van a representar la mayor innovación futura y eso va a permitir de alguna manera frenar y no solamente detener la progresión de la enfermedad, sino que yo creo que podremos revertir la periodontitis y, por supuesto, que otras enfermedades bucales de una forma mucho más individualizada y que podremos controlar la enfermedad del paciente y repararlo, es decir, repararlo y regenerarlo. O al menos ese es mi sueño, poder dejar a los pacientes en otras condiciones respecto a cuando entran. Obviamente todo va a necesitar, como bien dice Fernando, un mantenimiento y que los pacientes vengan a vernos, porque la prevención es clave en periodoncia y en, obviamente, todas las enfermedades. Además que toda esta asociación que hablas de periodoncia personalizada, medicina personalizada, toda esta, es que la boca está conectada con tantas otras patologías, ¿no? Claramente las enfermedades periodontales se asocian a patologías cardiovasculares, pero bueno, sabemos que cómo esa relación bidireccional con la diabetes y todas otras muchas que van apareciendo, ¿no? Pulmonares. Digamos que ser capaz de, como decía Vanessa, de personalizar, de enfocar un poco el tiro en todo y luego ir descubriendo cómo tratar una cosa te ayuda a mejorar otras muchas cosas de tu cuerpo, pues hace que te den muchas ganas, ¿no? de seguir evolucionando y de seguir personalizando esos tratamientos a los pacientes. Fernando, Vanessa, ha sido un verdadero placer. Hoy nos habéis contado muchas cosas. Nos habéis dado muy buenas noticias, porque generar esperanza en los tiempos en los que estamos viviendo, aunque sea en una cosa tan concreta, siempre debe de ser bien recibido y yo os lo agradezco. Pero además nos habéis recordado lo importante de que, además de que las tecnologías avanzan, de que la ciencia avanza, siempre tenemos en nuestra mano la posibilidad de cuidarnos y de evitar problemas mayores. Que este es un poco el mensaje final. No sé si queréis añadir alguna cosita más, Fernando, Vanessa. Yo querría dar las gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este espacio junto con SEPA. La verdad es que le tengo mucho cariño a Fernando y para mí ha sido un placer estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. El placer ha sido nuestro, Vanessa, y no dudes que volveremos a llamarte. Fernando. Nada, me sumo a las palabras de Vanessa de agradecimiento. Un placer, como siempre, estar aquí y obviamente, pues, pasar este ratito con vosotros y especialmente con Vanessa, que aunque estamos en la distancia, pero luego siempre sí, nos vemos. Sí, nos vemos en todos estos actos. Así que, nada, un placer. Agradecidos nosotros en nombre de, evidentemente, la Fundación SEPA, pero también de nuestros espectadores, porque lo que habéis hecho, aparte de pasar un buen rato con nosotros, es generar cultura de la prevención y esto es de agradecer siempre como sanitarios. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Pues con esta esperanza nos despedimos y les invitamos a que estén atentos a Cuida tus encías. Dentro de 15 días volveremos con un nuevo Cuida tus encías en directo, con una nueva temática y con nuevos profesionales. Gracias por su atención, como siempre, y que pasen muy buena tarde.